Estamos con el sociólogo Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Lo hemos invitado esta mañana. ¿Cómo le va, Giovanni? ¿Me escucha? Muy buenos días, Jimmy. Un fuerte abrazo. Es un placer compartir un café con JJ. Muchas gracias, don Giovanni Atarihuana. Unidad Popular se opone, siempre se ha opuesto a temas que tengan que ver con incremento de impuestos, por ejemplo, en este caso el IVA. No sé si sea inevitable, pero parece ser que eso va y en las próximas horas lo vamos a conocer. ¿Qué efectos puede tener sobre la economía ecuatoriana, Giovanni, ese incremento? Jimmy, la elevación al 15% del IVA, como plantea el presidente Daniel Noboa, evidentemente es un golpe a la economía de millones de familias y hogares ecuatorianos. En un país con una canasta básica que en ciudades como Guayaquil o Quito superan los $800, en el caso de la capital, $830, cuando hay un desempleo creciente, hay una pobreza que afecta a más de 7 millones de personas, entre las cuales 5 millones apenas sobreviven con $3 al día. Subir los precios de 208 ítems de la canasta básica, la ropa, los zapatos, los útiles de aseo, los útiles escolares, las mochilas, la gasolina y el diésel que están gravados con el IVA, al final del día hacen que haya una ola especulativa y se someta a más hambre, a más pobreza, en el caso de los sectores populares. Pero además es una medida que en momentos de recesión con la que vive el Ecuador, estanca aún más la economía, porque si la gente tiene menos posibilidades de comprar, obviamente los comerciantes venden menos y la economía se estanca, por tanto el desempleo aumenta. Es, por donde lo veamos, la elevación del IVA una medida antipopular, una medida que condena al estancamiento de la economía ecuatoriana, pero además una medida que está en la receta del Fondo Monetario Internacional, pese a que los sectores sociales y populares, la Unidad Popular entre ellos, hemos presentado otras alternativas viables que rinden más que el IVA y que obviamente no le meten la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Claro. ¿Cuáles son esas alternativas, Giovanni, por ejemplo, las que ustedes han planteado? Miren, nosotros con nuestra representación legislativa presentamos y nos sumamos a varias visiones, por ejemplo, de la elevación del impuesto a la salida de divisas, una medida que no solamente puede recaudar entre $500 millones fácilmente este año, sino que es una medida efectiva para defender la dolarización. ¿Quiénes se llevan la plata a los paraísos fiscales? Quienes tuvieron grandes ganancias y eventualmente hasta los narcotraficantes. Por supuesto, votamos y estuvimos de acuerdo y propusimos que las extraordinarias ganancias, tanto de los empresarios como de la banca, haya una mayor contribución. Quizás no estamos completamente de acuerdo con la tarifa que se estableció, pero como dice el pueblo, del lobo un pelo. El criterio de que el que más tiene, más debe aportar, es un principio básico de justicia tributaria. Simplemente para que la ciudadanía tenga una idea, 50 empresas, las más grandes y poderosas de este país, tuvieron ganancias equivalentes del 2022 a $2.700 millones. No hablamos de ingresos, no hablamos de ganancias en bruto, hablamos de utilidades netas. Y por supuesto que deben y pueden asumir una contribución. El debate es quién debe pagar la crisis de la seguridad. No lo puede seguir haciendo el pueblo como hasta ahora se ha planteado. Alternativas, por supuesto que también existen. El presidente Noboa nos convoca a ponernos las camisetas. Nosotros decimos, presidente, empiece usted. ¿Por qué no cobra esos $89 millones a la corporación Noboa? Solamente esos $89 millones equivalen a los 88 millones que las universidades públicas han denunciado que este 2024 van a ser recortadas. Es decir, solamente cobrando a uno de los grupos morosos, de estos grandes empresarios que hoy coinciden con la familia del presidente, podríamos atender lo que es importante, en este caso educación, por supuesto, salud, seguridad, fomento productivo. Pero Giovanni, esas cosas ya se aprobaron, pues, ¿no? O en teoría no, están aprobadas. Incluso el gravamen a los bancos, etcétera, etcétera, todo eso ya está aprobado. Sin embargo, la pregunta del millón es,
podemos cargarle toda la responsabilidad al gobierno de Noboa cuando esto a lo mejor se había venido arrastrando, este déficit, ¿no? Este hueco que es más de 8.000, 9.000 millones de dólares, cuando se ha venido arrastrando de gobiernos anteriores. Por supuesto que tienen responsabilidad los gobiernos anteriores, que han aplicado a pie juntillas la receta del Fondo Monetario Internacional, que han planteado reformas contra el pueblo, que han tenido una política de austeridad donde se recorta lo esencial, salud, educación, fomento productivo, pero sí no se deja de pagar puntualmente la deuda externa. Se habla mucho del déficit fiscal para este año, el hueco de 8.000 millones de dólares. Así es. Pero más o menos es la cifra que el Ecuador va a pagar sacrificando a su pueblo en intereses y amortizaciones de la deuda externa. Todos nos preguntamos, el gobierno de Moreno nos endeudó en 10.000 millones de dólares, pagó de manera arbitraria, incluso en medio de la pandemia, 2.000 millones de dólares por adelantado. Y la política que hizo Lasso, que llevó al fracaso de la economía ecuatoriana, tenía esa como una meta. El tema es que el presidente Noboa está siguiendo ese mismo camino. De noviembre hasta acá, Jimmy, el presidente Noboa ha pagado no los 275 millones del 31 de enero, pese a que los servidores públicos no cobraban. En total ha pagado de noviembre para acá más de 1.000 millones de dólares. Es un tema que debemos ponerle hoy en discusión. Nosotros somos partidarios de que el año 2024, para salir del hueco fiscal, para atender la seguridad, para salvar la vida de los ecuatorianos, para recuperar empleo, educación y salud, el presidente debe plantear la suspensión y la reprogramación de la deuda al menos del año 2024 y 2025. Son 7.000, 8.000 millones que deben ponerse al servicio de la gente. La deuda interna, la deuda con el pueblo, es la que debe comenzar a honrarse con municipios, con el IES, con la educación, con la salud, y no solamente con los tenedores privados de la deuda, que de paso resulta que son los mismos banqueros ecuatorianos. Don Giovanni, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. ¿Cómo está? Buen día, Omar, qué gusto. ¿Cómo está? Un gusto, don Giovanni. Una pregunta, ¿cómo toma Unidad Popular el planteamiento de Daniel Noboa de solicitar a la Corte Constitucional una moratoria para lo que es desmontar todos los equipos de perforación y todo lo que hay en el bloque del Yasuní? Si bien él apoyó el sí en la consulta popular, ahora sabe que, aparte de que se cierre el grifo, que es menos dinero para el Estado, desmontar todo lo que hay en el bloque del Yasuní también son algunos cuantos millones de dólares. Omar, por delante está la voluntad del pueblo que se expresó en la consulta del Yasuní. La crisis no puede pagarlo ni los pobres ni la naturaleza. ¿Con quién nos quedamos? Con el Daniel Noboa, que hizo campaña y que nos decía que los datos, no de los Yasunidos, no de Unidad Popular, sino de JP Morgan, de los inversionistas, le decían que no era rentable mantener la explotación del campo 43 e hizo campaña por el sí? ¿O el presidente Noboa, que hoy incumpliendo una serie de promesas, efectivamente de no subir los impuestos, de hacer libre ingreso, de atender a los médicos, está haciendo lo contrario? Evidentemente nosotros somos partidarios de que se respete la voluntad popular. No podemos sacrificar ni a la naturaleza ni a los pobres cuando hay alternativas. ¿Cómo así? Noboa, con la mayoría legislativa, en el mes de diciembre le perdonaron 2.500 millones de dólares a los morosos grandes empresarios en intereses y multas con el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué no hace una guerra a través del SRI para cobrar a los grandes evasores? La CEPAL dice que son 7.000 millones de dólares. ¿Por qué no ajusta por lo menos a un 10%? Esos son 700 millones de dólares. No hace falta ni subir el IVA, afectando a los pobres, ni tampoco efectivamente golpear a la naturaleza. En todo caso, la visión de Noboa está atada igual que Lasso y de Moreno con el Fondo Monetario Internacional, porque nos están hablando de un combo de medidas, aprovechando con el pretexto de la guerra, que incluye elevación del IVA, subida de la gasolina y sube todo, despidos masivos en el sector público y empezaron por médicos y enfermeras, personal de salud en el mes de diciembre, austeridad que implica rebajar el presupuesto de salud, de educación, de lo social. Vamos a ver cómo viene la proforma presupuestaria las próximas semanas, y privatizaciones. Contra ese programa, desde Unidad Popular expresamos nuestra oposición, porque es las viejas recetas caducas, fracasadas, que
que nos han llevado a la situación de crisis que afecta a millones de ecuatorianos. Perfecto. Ahora, don Giovanni, y para ir cerrando, ¿qué posición tienen con respecto a la consulta popular? Ya hay 10 preguntas de las originales planteadas por Daniel Noboa, aparte de la pregunta de la reforma parcial a la Constitución que aprobó la Asamblea y que también tendrá que ser llevada a referéndum. ¿Qué les parece las preguntas planteadas? ¿Son funcionales a lo que necesita el país en estos instantes? Vi por ahí que hay un planteamiento de inconstitucionalidad, aunque ya la Corte dio luz verde para el tema del trabajo por horas, entre otros temas. Omar, nosotros somos partidarios de que el pueblo tome decisiones, pero lamentablemente Daniel Noboa quiere utilizar el momento político para refrendar su apoyo, entre comillas, y nos plantea por lo menos la mitad de las preguntas que podrían pasar por la Asamblea Nacional. Me refiero a las preguntas que tienen que ver con seguridad, papel de las Fuerzas Armadas en general. Hay 4 preguntas de enmiendas que las vamos a ubicar, pero realmente nos llama la atención y nos pone la voz de alarma 2 preguntas que son fundamentales. La una, el someter al Ecuador al arbitraje internacional, con el pretexto, entre comillas, de darle seguridad jurídica a la inversión extranjera. En realidad, nos quieren someter a esos organismos que siempre fallan a favor de las multinacionales, petroleras, mineras. Eso es un golpe, efectivamente, a la soberanía nacional. Nosotros en esa pregunta vamos a hacer, por supuesto, una campaña por el no. Y la otra que tiene que ver con el tema laboral. Se quiere vender la idea de que va a haber trabajo porque se va a volver al trabajo por horas y al contrato a plazo fijo. Nada más alejado de la realidad. Simplemente se trata de más precarización laboral, se trata de legalizar un sistema laboral en el cual hay sobreexplotación, no se pagan horas extras, no, beneficios de ley, y como dijo la ministra en su momento, luego la corrigió, pero básicamente nos están hablando de 1.92 la hora de trabajo, pero además para no pagar horas de extras en general. ¿Qué va a pasar? Que las futuras generaciones de trabajadores, los jóvenes que van a ingresar, hoy efectivamente van a ser en condiciones de inestabilidad, van a poder ser despedidos al año, a los 2 años, no va a haber estabilidad, por tanto no va a haber capacidad de ahorro para programar, es decir, digamos, la vida, y por otro lado, es decir, va a haber un abaratamiento de la mano de obra, es decir, legalizar la precarización laboral. Nosotros vamos a votar, por supuesto, en esas 2 preguntas al menos, por el no. Vamos a ver el presidente Noboa una vez que haga el trámite, digamos, falta por completar en la Corte Constitucional, es decir, cuáles mismo pone a debate nacional y, por supuesto, seremos partícipes de este gran debate. Gracias. Simplemente, Omar, si me permite, nosotros hoy en la Asamblea vamos a ratificarnos con la votación de unidad popular en la oposición al IVA y vamos a estar atentos, por supuesto, a si es que no hay los suficientes votos, los 92, para insistir, para que no se eleve el IVA, es claro que el veto es inconstitucional, porque el presidente no podía incorporar textos que no estuvieron ni en el proyecto original ni en el debate, y tampoco puede el presidente en su veto abrogarse funciones que no tiene en el 301 de la Constitución, porque para modificar un impuesto es facultad privativa de la ley aprobada por la Asamblea. El presidente no puede con este veto plantearnos que cuando él quiera, cuando tenga sus conveniencias, suba de 13 a 14 o 15. Ese IVA discrecional, por supuesto, es inconstitucional y vamos a preparar una demanda. Gracias a Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Giovanni, un buen día, muy amable. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, son las 7:50. Igualmente, Giovanni.